¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase número 2. Va a constar de 4 módulos, es decir, de 4 videos, donde vamos a buscar desplegar la mayor cantidad posible de contenidos. Voy a hacer de cuenta que los estoy viendo en el aula, así tenemos por lo menos alguna sensación de mayor encuentro. Antes de ir a los temas que vamos a desarrollar el programa, les quería comentar algunas cuestiones operativas. Recuerdan que yo les había dicho ya en el video anterior y también en la primer comunicación que todo lo que sea operativo, es decir, cómo vamos a ir trabajando con los materiales, qué temas vamos a ver, etcétera, me voy a comunicar por escrito de esos temas con ustedes. De todos modos, por las preguntas que hubo en el chat y en el foro, voy a comentarles algo también en este video, pero lo principal que les voy a decir justamente es que todas esas consultas que tienen que ver con, y todo lo que yo les diga que tienen que ver con bibliografía, materiales que se suban o falten o lo que sea, materiales que se agreguen, el anuncio de los links de los videos de cada clase, qué vamos a ir haciendo, cómo se va a ir desarrollando, todo eso va a estar por escrito. ¿Dónde va a estar por escrito? En los anuncios. ¿Sí? Quiero ser claro en esto. Todo está por escrito en los anuncios de una manera lo más claro posible. Creo que es la manera más asertiva, más eficaz de comunicarse, dejándolo por escrito. Por eso les envié antes de esta segunda clase 2 anuncios, uno donde les comentaba lo que habíamos visto en la anterior clase, lo que vamos a ver en esta y algunas de las cosas que les voy a comentar ahora también, y evidentemente en otro anuncio el link de los videos de las clases de hoy. Había otras cosas que me había anotado como para comentarles, ya les dije la publicación de los videos, tema de los foros y del chat. Recomiendo enfáticamente, les pido que vayan a los foros. A ver, seguramente, y es totalmente lógico que eso pase, algunas personas no están tan habituadas a lo que es la comunicación, por lo menos a nivel académico o de intercambio de ideas, ¿sí? A través de Internet. Sí estamos habituados a otro tipo de comunicación a través de Internet. Tal vez no todos están con la práctica de lo que es comunicarse a través de Internet en clases virtuales. Entonces, lo que les quiero comentar con esto es que los invito a que tomemos el aula virtual como si fuera el espacio de reunión nuestro. ¿Se acuerdan que Freud hablaba de realidad psíquica y realidad física? No decía realidad física, pero realidad para Freud la realidad era el mundo real, lo que vemos y tocamos. Para Lacan es otra cosa, pero ese es otro tema. Imagínense que el aula virtual es la realidad psíquica del aula, no sé cómo decírselo. Imagínense que están en el aula. ¿Qué pasa cuando están en el aula? Asisten a una clase, interactúan, hacen preguntas. En una de esas el profesor les dice vayan a la fotocopiadora a buscar un material o les comparte un material en ese momento. Bueno, acá es lo mismo. Asisten a clase porque ven los videos. Los materiales para estudiar, salvo el libro. Pequeño problema. Todos los materiales adicionales que podamos brindarles, además del libro, los vamos a ir subiendo. Y lo que tienen para estudiar, porque algunos compañeros o compañeros ustedes me decían, profe, quiero estudiar un poco antes de la clase, me emocioné, les cuento, me emocioné, quiero estudiar antes de la clase, por lo menos me lo dijeron, qué sé yo, a ver, ¿de dónde podemos estudiar? Está todo en el aula.
En cada clase es el módulo. Módulo 1 era la clase 1, módulo 2 es la clase 2. Entonces, en el módulo 2, por ejemplo, tienen todos los materiales necesarios para estudiar, salvo el libro. Pero lo que yo trato de darles en los videos, hay un montón de cosas de lo que les, casi todo de lo que les doy en los videos es el desarrollo del libro. Y además tienen materiales adicionales, por ejemplo, toda la parte de noxas teratogénicas, hay un artículo, un paper bastante extenso de Iris Mota que lo desarrolla y es lo que siempre se usó para estudiar eso. De todo el resto de los temas los vamos a ir viendo en los videos y en los materiales que también subamos. Por ejemplo, en este video, en este módulo de este video, vamos a hablar de sistema nervioso. Bueno, para toda esa parte del sistema nervioso ¿cómo lo vamos a ver? Por un lado, con el video. Por otro lado, con el material que está, incluso de hecho, cuando yo doy las clases presenciales uso esas mismas imágenes para que se den una idea que estamos trabajando con los materiales que les provee la materia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos del sistema nervioso, video, donde está el contenido del libro, más todo lo que es ilustrativo a través de los materiales que también tienen. ¿Sí? Y que están en el módulo 2 del aula. Entonces ahí van a tener no el 100% porque falta el libro, pero gran parte de esa totalidad de contenido la van a tener cubierta, se los puedo asegurar, porque en eso estamos trabajando y en eso le dedicamos muchísimo más tiempo de lo que le dedicamos actualmente, porque tenemos que hacer los videos, tenemos que subir más materiales, tenemos que planificar de otra manera las clases. En el módulo 2 de este video van a ver un video que es una captura de pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese video trata del tema de neurogénesis, es decir, de cómo a partir de la fecundación y el desarrollo embrionario empieza a formarse el sistema nervioso y todas las estructuras del sistema nervioso. La mejor manera que se me ocurrió para mostrar eso es justamente haciendo una captura de pantalla. Para esto tuve que bajar un programa, aprender ese programa porque no lo conocía y compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque eso no hay manera de explicarlo verbalmente sin verlo también a través de imágenes. Entonces utilizamos otra herramienta ahí que es la captura de pantalla. ¿Qué más? ¿Por qué les decía lo del tema de los foros? Porque les comentaba, tenemos los materiales de lo que subimos en los archivos, en esos archivos van a tener texto y van a tener links de videos también, de ejemplos de síntomas o de patologías, etc. Y van a tener los videos de las clases que yo grabo para compartir con ustedes. Pero otra manera de aprender, no menor, y que vuelvo a recomendarles y a pedirles enfáticamente que recurran a ella, es la lectura de los foros, porque en los foros ustedes preguntan y yo respondo, ¿sí? Que es la otra parte del desarrollo dinámico del aula presencial y darle dinamismo al aula virtual. Entonces, yo cuando respondo en general las preguntas de los foros, cuando están desde las 6:30 de la tarde, que es el horario de clase, hasta las 10 menos cuarto de la noche, es decir, durante el horario de clase. ¿Por qué? Porque en general en otros momentos del día no tengo tiempo, porque tengo el resto de las actividades, entre ellas preparar las clases. Si evidentemente la demanda de preguntas es muy grande, bueno,
tendré que buscar tiempo para consultarlas. Pero las preguntas que ustedes hacen a través de los foros son preguntas que tienen que ver con la materia, con un tema en particular, con algo que se dijo en el video, y yo lo respondo ahí. Entonces, si ustedes ven el foro con las respuestas, en una de esas la pregunta que tenían ya estaba contestada, o en una de esas se les hizo pregunta con algo que no se les había ocurrido y se les agregó conocimiento con eso. Entonces, vayan a los foros. Habilité un foro en cada módulo. Vieron que ustedes tienen, a ver cuál es su izquierda, ustedes tienen la pantalla del aula virtual, ¿sí? Tienen acá una serie de iconos de acceso a los distintos sectores del aula virtual y acá tienen también los links de las distintas secciones del aula virtual que están en ese momento, por ejemplo, neurofisiología. Una de las secciones que más van a tener que ver es la de anuncios, porque ahí es donde están los links de los videos y está toda la comunicación extracurricular que yo mantengo con ustedes. Tienen la parte de chats, tienen la parte de foros, tienen la parte de módulos, ¿sí? En los módulos están módulo 1, es la clase 1, módulo 2 va a ser la clase 2. En cada módulo habilité el foro de discusión para ese módulo. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos un poco más organizado lo que es el tema que se está viendo en esa clase. ¿Sí? El foro de consultas, perdón. Después está el foro de discusión que es general, porque ahí podemos seguir hablando de biopsicología, de cualquiera de esos temas, plasticidad sináptica, enfoque biopsicosocial, neuropsicología, todos esos conceptos que van a atravesar toda la materia, eso los podemos ver en el foro de discusión. Ahora, el foro de consultas va a estar un foro habilitado para cada una de las clases y cada clase está especificada en los módulos, módulo 1, clase 1, módulo 2, clase 2, etc. Espero haber sido claro en esto. ¿Qué más? Yendo a la clase pasada, les agradezco muchísimo no solo la participación, la verdad es para ustedes esto. Sí, la paciencia. La clase la hacemos entre todos, ¿sí? La clase, incluso la clase presencial, es ¿cuándo vas a hablar de neuropsicología, profesor? No importa, tengan paciencia, esto tiene que ver también. La clase presencial es algo que se construye, el conocimiento es algo que se construye entre todos, no es el docente allá arriba y los alumnos ahí abajo, no, el conocimiento se construye entre todos, se construye con la participación y ahora más aún nos damos cuenta que tenemos que construirlo, que está bueno construirlo en vez de recibir un contenido ya predigerido y ponerse a estudiar, la verdad que no queda tanto como cuando uno participa activamente de eso. Entonces, quiero destacar que la verdad prácticamente el 90% de la gente que estaba anotada de alguna manera participó. Los videos tuvieron más visualizaciones que la cantidad de alumnos inscritos, por lo cual creo que lo vieron más de una vez algunos. La participación en los foros también estuvo buenísima, la verdad que está muy bueno. Yo me quedé muy contento porque es la primera vez que doy una clase virtual. He participado de conferencias, de charlas de manera virtual, con colegas principalmente, y la verdad que no es lo mismo que dar una clase virtual. Y bueno, creo que está empezando a funcionar y eso está bueno. Está bueno. Y está bueno porque tiene que ver con lo que construimos entre todos, así que bien por eso. Lo que más, yendo ahora a la parte de contenidos. Antes les quería decir una frase de Viktor Frankl. Medio histérico el tipo, ¿no? Les voy a contar esto y no, pero primero les cuento otra cosa. Bueno, es una de las maneras también
de generar un poco de atención o de generar repudio, vamos a ver. Pero no, hay una frase que estuvo circulando de Viktor Frankl que me hizo acordar a algo que solemos ver muchas veces en la carrera. Y les voy a dejar el desafío, a ver si me lo contestan en el foro. Porque es un concepto que lo ven por lo menos en 4 materias. Yo ya estaba aburrido de verlo. Que tiene que ver con esta frase. La frase la dijo Viktor Frankl, pero es un concepto, también psicólogo, pero es un concepto de otro psicólogo, que después me van a decir quién es. Viktor Frankl decía, cuando hay una situación, lo decía de una manera mucho más linda, por supuesto, pero cuando hay una situación que plantea dificultades, lo primero es tratar de cambiar la situación. Si la situación no puede cambiar, entonces lo que hay que hacer es tratar de cambiar uno. A ver, ¿con qué conceptos lo podemos relacionar de un psicólogo muy importante que tiene que ver con todo lo que es aprendizaje también? Creo que lo que estamos haciendo es esto, estamos buscando transformarnos, tomando la posibilidad de transformarnos también nosotros para poder transformar la realidad y para poder transformarnos también es a través del conocimiento. Así que bueno, ahora sí, vamos al primer módulo de la clase. Algunas cosas de las consultas a través del foro. Además de consultas muy puntuales, vi que se repitió bastante consultas sobre lesión y disfunción y de alguna manera muchos también, y esto estuvo muy bueno, lo podían relacionar con plasticidad sináptica. ¿Sí? Realmente están relacionados. ¿Sí? Recuerden, de todas maneras, les repito, vuelvan al video, vuelvan a las respuestas de los foros, tanto el de discusión como de consulta. En la lesión hay compromiso tisular, hay compromiso del tejido y la lesión es irreversible. El tejido el tejido nervioso no se vuelve a recuperar. Hay algunos sectores, se descubrió hace pocos años, hay algunos sectores del sistema nervioso central que, contrariamente a lo que se creía, sí tienen proliferación neuronal después de la maduración neuronal de los primeros tiempos de desarrollo, principalmente en el hipocampo, y la verdad tiene muchísimo que ver con la memoria y es bastante, es una función adaptativa importante que el hipocampo justamente pueda seguir generando neuronas. Pero en general, la mayoría de las estructuras del sistema nervioso central no vuelven a regenerarse. Las neuronas no vuelven a regenerarse. En una lesión hay compromiso del tejido neuronal, por lo tanto es irreversible. No así con una disfunción. Una disfunción tiene que ver con alguna interrupción en el desarrollo, lo vamos a ver en el módulo 2 del video de esta clase, donde hay alguna interrupción en el desarrollo, en la maduración del sistema nervioso, y como en las dos, y que puede haber más compensación de una disfunción que de una lesión. ¿Por qué pasa esto? Y ahí tiene que ver lo que conocemos como plasticidad sináptica, que también va a ser uno de los temas que vamos a desplegar, creo que en el módulo 4 de esta clase. Yo tengo una lesión, ¿sí? La lesión, como les dije, es como que me lastimé la mano. Bueno, eso cicatriza, sí, pero en el tejido nervioso esas neuronas no vuelven a funcionar. Yo tengo una disfunción. Esa disfunción empieza, en general,
se produce durante el desarrollo, durante la maduración de los primeros años de vida, ¿sí? Durante el desarrollo del sistema nervioso central. La plasticidad sináptica, que es un fenómeno que tiene que ver con la capacidad del sistema nervioso de generar más conexiones, tiene un ritmo de despliegue mucho mayor en los primeros años de vida que en los años de madurez. Entonces, si una disfunción, voy a ir de vuelta a lo que es, que después lo vamos a desplegar mejor, a lo que es plasticidad sináptica. Yo sé que voy lento, que voy y vuelvo, pero realmente estamos grabando y estamos viendo temas nuevos, entonces, bueno, prefiero ir así y que todo quede lo más claro posible. Imagínense que tenemos una neurona, ¿se acuerdan? Les voy a subir alguna imagen un poco más desplegada, con un poco más de contenido y de detalle de neurona y de sinapsis, supongo que después de la grabación de los videos, es decir, después de que estén viendo los videos en realidad. Les decía, la neurona, si recuerdan, deben recordar, hay algunos conceptos que ya vieron en biología, pero bueno, yo se los recuerdo. Imagínense que teníamos el cuerpo neuronal con las dendritas, que son como esas ramificaciones que tiene la neurona, ¿sí? Por donde se comunica con otras neuronas. Tiene el axón, y en el axón tiene más dendritas también, ¿sí? A través de, en el cuerpo neuronal está el núcleo de la neurona, donde se realiza la síntesis proteica y todo el metabolismo de la neurona, donde se sintetizan los neurotransmisores también, que viajan por el axón y a través de las terminaciones dendríticas se comunican con otras dendritas me voy a hacer mimo con esto más o menos, con otras dendritas de otras neuronas, ¿sí? Entonces, durante la plasticidad sináptica se desarrollan más dendritas. Las neuronas pueden desarrollar más dendritas. Es una adaptación funcional de las neuronas. Tanto desarrollan más dendritas como también se hacen más eficientes ya en la producción de neurotransmisor como en la transmisión sináptica en general, ¿sí? Entonces, ese es el fenómeno que se conoce como plasticidad sináptica. ¿Cuándo ocurre la plasticidad sináptica? Durante el desarrollo, ¿sí? O sea, cuando van formándose las neuronas. Después de que ocurre una disfunción, una interrupción en el desarrollo, porque de manera compensatoria hay otras áreas, hay otras neuronas de áreas relacionadas con el área que no terminó de desarrollarse, que empiezan a tomar funciones que correspondían al área que no pudo terminar de desarrollarse, completar su desarrollo. En una lesión pasa lo mismo. Supongamos, ejemplo típico, una persona que pierde la visión. ¿Qué es lo que empieza a desarrollar de manera compensatoria? Entre otras cosas, el tacto, el oído. ¿Qué pasa? Que de manera adaptativa empieza a entrenar más, empieza a hacer funcionar más la sensopercepción de otro tipo de percepciones que compensan lo que perdió con lo visual. ¿Cómo es esa compensación? Las neuronas del tacto y del oído se hacen más eficientes, ¿sí? Puedo tener mucha más sensopercepción táctil y auditiva, olfativa, etc. De manera compensatoria, ¿por qué? Porque las neuronas que están compensando de otras vías se hicieron mucho más eficientes en su metabolismo, principalmente sináptico, o pudieron generar más dendritas, ¿sí? Ahora,
la máquina funciona mucho mejor cuando es más joven, digamos, ¿no? Entonces, el metabolismo es mucho más dinámico en los primeros años de vida que en los años de madurez. Por lo cual, la compensación de la plasticidad sináptica en una disfunción empieza a ocurrir antes, porque esa disfunción se da desde los primeros años. Y por eso incluso es mucho más eficaz esa compensación a través de la plasticidad sináptica y los síntomas de esas disfunciones se los llama justamente síntomas blandos porque son muy sutiles, no son tan fáciles de ver para quien no está habituado a esa visión o a esa escucha de ese tipo de síntomas, porque son funciones que están justamente bastante compensadas. En cambio, en una lesión, el síntoma es autoevidente. ¿Por qué es autoevidente? Y porque no lo estoy compensando del todo. ¿Por qué no lo estoy compensando del todo? Porque la plasticidad sináptica sigue ocurriendo, pero no tanto como no compensa tanto como puede compensar cuando está compensando una disfunción. Bien, eso respecto a lo que tenía que ver con la consulta que habían hecho mucho de lo que era lesión y disfunción y plasticidad sináptica. Vamos a seguir hablando de plasticidad sináptica y también es interesante, y ya les voy dando la pauta para que vayan linkeando ustedes cómo se relaciona plasticidad sináptica, desarrollo, noxas teratogénicas, neuropsicología y enfoque biopsicosocial. Esos 5 conceptos que los vamos a desarrollar en esta clase están totalmente relacionados. Por supuesto que esto es pregunta de examen, evidentemente. Con esto espero generar que por lo menos, si no tienen la curiosidad, por lo menos lo vean por obligación. Pero les conviene verlo. Está bueno ser curioso. Está bueno ser curioso. Recorran el aula como si fuera un aula física. Mentalmente, imagínense que están en un aula física interactuando con compañeros, etc. Está bueno ser curioso. Si quieren ser psicólogos y no son curiosos, realmente no sé. Les recomiendo ser curiosos. Por más que siendo curioso uno a veces se enfrenta a la frustración e incluso a la angustia. Pero también genera cambio, ¿sí? Genera cambio del bueno, la curiosidad. Bien, ¿a qué venía esto? Vamos a ver si después podemos hacer, en general lo vamos a hacer también de manera presencial, el ejercicio de relacionar estos contenidos. Pero si ya se los digo de movida, ya van predispuestos a saber que todo esto que vamos a hablar en cada uno de los módulos está relacionado de alguna manera. Al final de todo, con noxas teratogénicas vamos a hacer un comentario de esto seguramente. Bien, vamos a ir ahora a generalidades del sistema nervioso. Para ver, lo que les recomiendo es que visualicen este módulo 1 de video de la clase 2 teniendo a mano, o sea, en la máquina o en el celu, teniendo los dos materiales que tienen gráficos, ¿sí? Que tienen que ver con imágenes del sistema nervioso central. El otro material que tienen es el de noxas teratogénicas, que es un texto, es un PDF. Pero vean esta parte de este módulo que les voy a empezar a compartir ahora con el material que está en el módulo 2 del aula, ¿sí? Que tiene que ver con sistema nervioso central.
Ahí van a ver todas las estructuras, los gráficos, las estructuras que voy a estar nombrando ahora. Así que está bueno. No puedo hacer captura de pantalla de todo porque tampoco es bueno explicar solamente con captura de pantallas. Hay que ver las herramientas, cuáles son la mejor herramienta para cada momento. Vamos a ver un poquito primero un concepto que tiene que ver con niveles de análisis y que es parte del programa también. ¿A qué nos referimos con niveles de análisis? ¿Vieron cuando hablamos de lo biopsicosocial, que teníamos lo biológico, que tiene que ver lo biótico, que tiene que ver con lo orgánico, lo psicológico y lo cognitivo-conductual? ¿Sí? Que lo cognitivo-conductual tiene que ver con lo social. Bien, esa fue otra de las preguntas también, o de las consultas que se desplegaron. Esos son niveles o planos de análisis. Si vamos a lo biológico en particular, también tenemos niveles de análisis. ¿Por qué? Porque podemos ver fenómenos que ocurren a nivel molecular. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de neurotransmisión, cuando hablamos de neurotransmisores, cuando hablamos, como vamos a ver en el próximo video, de factores de liberación, cuando hablamos del núcleo de la célula, cuando hablamos de hormonas, estamos hablando de niveles moleculares. ¿Sí? Es el nivel más pequeño, si se quiere, donde hacemos más zoom para ver los detalles. Cuando hablamos de tejidos, de estructuras, de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, tálamo, bulbo raquídeo, nervio, ¿sí? Una vía sináptica, una vía de transmisión, ahí hablamos a nivel macroscópico. Y cuando hablamos del funcionamiento del sistema nervioso central, por ejemplo, para el fenómeno de ascenso-percepción o para el sistema límbico a nivel macroscópico y las consecuencias funcionales del sistema límbico y sus relaciones con otras estructuras, cuando todo eso interactúa en una persona con la realidad, hablamos del nivel conductual. Entonces, vamos a ver en todo momento, hoy nos vamos a enfocar más en el nivel molecular y macroscópico, vamos a hablar de lo molecular, lo macroscópico y lo conductual. Todo eso, como siempre, está interrelacionado. Lo que pasa es que lo vamos separando, vamos haciendo split, vamos separando y después vamos integrando de vuelta, que es una manera, si se quiere, pedagógica y dinámica de abordar temas que tienen que ver, por lo menos este tipo de temas. En general todos los temas, pero bueno. Por eso también podemos hablar de estructura anatómica, que es lo histológico anatómico. Cuando hablamos de histológico o tisular hablamos de tejido, ¿sí? Conjunto de células que tienen una misma función. Cuando hablamos de sistema, hablamos de estructuras que están integradas para una función en particular. Entonces, que de hecho esa es una buena manera de abordar la materia y más de abordar psicofisiología incluso. Es estudiar, esto me lo enseñó un colega y lo sigo poniendo en práctica desde que lo aprendí. Nivel celular, nivel tisular, estructura, sistema, función, patología. ¿Sí? Esa es la manera metodológica con la que vamos a abordar la segunda parte de esta materia que antes era anual, o sea, como vamos a abordar psicofisiología, lo vamos a aprender a abordar con los contenidos y con la metodología que vamos a poner en práctica a partir de ahora y que los invito a poner en práctica.
vamos a ver los diferentes niveles de análisis. Entonces, vamos a ver lo molecular, vamos a ver lo tisular, el tejido, que tiene que ver la estructura neuronal, que tiene que ver con lo que estamos estudiando, que forma un sistema porque interactúa con otras estructuras. Ese sistema tiene una función, esa función en situaciones habituales se da de una manera, en situaciones patológicas se da de otra, y cuando se dan situaciones patológicas tiene síntomas. Ese recorrido es el que tiene que ver con los diferentes niveles de análisis y es lo que les va a empezar a setear de una manera muy ágil y les va a facilitar muchísimo, se los puedo asegurar, el abordaje de estos contenidos. Entonces, ya vimos niveles de análisis. Vamos a una muy somera descripción del sistema nervioso. También, si yo, yo puedo describir el sistema nervioso, o sea, los distintos componentes del sistema nervioso, los puedo describir de una manera funcional y de una manera anatómica. Estoy hablando del mismo sistema nervioso, del mismo cerebro, de la misma médula, de las mismas vías de conducción, estoy hablando de lo mismo, pero lo voy a ver de una manera, si lo encaro desde el punto de vista funcional, y lo voy a ver de otra manera, si lo encaro desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Las dos maneras son las que tengo que saber, evidentemente. Y las dos maneras me van a dar distinto tipo de información. Entonces, si yo veo el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico, ¿qué puedo ver? Que tengo una estructura, diferentes estructuras, mejor dicho, que forman un sistema, diferentes estructuras compuestas por células diferenciadas que se llaman neuronas, no son ni musculares, no son óseas, no son epiteliales, son neuronas que tienen cierta función en particular. Entonces, tengo un tejido particular, que es el tejido nervioso, está en distintas estructuras, diferenciadas a su vez, que forman un sistema porque interactúan entre sí. Ese sistema, que voy a llamar sistema nervioso, está formado descriptivamente por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por todo lo que es el encéfalo, que es todo el conjunto de estructuras nerviosas que están dentro del cráneo, y la médula espinal, que es la estructura que está dentro de la columna vertebral. A su vez, en el encéfalo, seguimos con el sistema nervioso central, tenemos otras estructuras, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico, a su vez, tiene estructuras diferenciadas que llamamos mesencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tenemos el sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. La parte que llamamos sistema nervioso central está compuesta por encéfalo y médula espinal. A su vez, el encéfalo tiene estructuras diferenciadas: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. A su vez, el tronco encefálico tiene también estructuras diferenciadas. ¿Sí? Todo esto lo ven en los gráficos que tienen con los materiales, yo se los voy contando. También hay estructuras diferenciadas en el cerebro y en el cerebelo. Si las sigo desplegando ahora se van a marear un poco, pero están
en lo que vamos a ver en algunos otros videos, incluso en las capturas de pantalla, y están en los materiales que tienen. Entonces, eso es sistema nervioso central. Por otro lado, también desde el punto de vista anatómico, tenemos lo que les contaba que es el sistema nervioso periférico. ¿Por qué está formado el sistema nervioso periférico? Por todos los nervios y ganglios que salen tanto desde el sistema nervioso central, tanto desde la médula espinal como desde el encéfalo y el tronco encefálico. Esos son los que se llaman las vías, justamente. ¿Qué son los nervios? Son esas prolongaciones de la neurona que están formadas justamente por los axones. ¿Sí? Los axones de las neuronas constituyen los nervios. ¿Sí? Cuando hablamos de una neurona, ¿se acuerdan que yo les decía que tenemos el cuerpo neuronal, el axón y las dendritas? ¿Sí? Cuando hablamos del cuerpo neuronal vamos a hablar de sustancia gris. Cuando hablamos de los axones vamos a hablar de sustancia blanca. Esto tiene que ver con la visión microscópica a través de diferentes tinciones. Entonces se llama sustancia gris y sustancia blanca. La neocorteza en el cerebro, una estructura diferenciada del cerebro, justamente está formada por sustancia gris, es decir, la mayoría de lo que compone la neocorteza es cuerpos neuronales. Entonces, les decía, en el sistema nervioso periférico está conformado por todos los axones que forman nervios que salen tanto de las estructuras encefálicas como del tronco, como de la médula del sistema nervioso central. Y también encontramos algunas formaciones que son de sustancia gris, o sea, de núcleos de neuronas, que se llaman ganglios, que no es lo mismo que los ganglios del sistema inmunitario. ¿Está? Es otro tipo de ganglios. Ya los vamos a ver. Bien. Este sistema nervioso periférico va a transmitir tanto como aferencia, o sea, desde el estímulo hacia el sistema nervioso central, como eferencia, o sea, desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, van a transmitir los diferentes impulsos nerviosos a través de un sistema somático periférico. ¿El sistema somático a qué se refiere? Se refiere a todo lo que es lo somatosensitivo. Y un sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que lo vamos a ver cuando veamos la descripción desde el punto de vista funcional. Sí, se los voy a comentar ahora, eso me parece. No. Vamos a ver. Entonces, volviendo, teníamos sistema nervioso desde el punto de vista anatómico. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, todas las estructuras que están encefálicas, que están dentro del cráneo, y que es cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y las estructuras que están y la estructura que está dentro de la columna, que es la médula espinal, el sistema nervioso periférico, todos los nervios que como axones salen del sistema nervioso central y van transmitiendo el impulso nervioso. Salen o llegan, ¿sí? Y van transmitiendo el impulso nervioso. Dentro del cerebro podemos distinguir a su vez ciertas estructuras en el encéfalo. ¿Qué vamos a distinguir? Vamos a distinguir los lóbulos. ¿Qué son los lóbulos?
El cerebro está compuesto por células que se agrupan de manera particular por funcionalidad y que también hay zonas que están separadas por cisuras, ¿sí? Hay una cisura vertical que se llama cisura de Rolando, hay una cisura horizontal, o sea, un surco, que se llama cisura de Silvio, y una cisura posterior occipital que se llama cisura calcarina. Esos surcos van dividiendo diferentes lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo prefrontal y frontal por delante de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal por detrás de la cisura de Rolando y detrás del lóbulo frontal. Por debajo de estos dos lóbulos frontal y parietal tenemos el lóbulo temporal y finalmente el lóbulo occipital. Todo esto lo están viendo seguramente en las ilustraciones que acompañamos para esta clase. Después tenemos el cerebelo, que también tiene subdivisiones, lo vamos a ver en la clase correspondiente, y el tronco encefálico. Pero ya vamos viendo algunas generalidades descriptivas del sistema nervioso central y periférico. Les decía hace un rato de sustancia gris y sustancia blanca. Volvemos a reiterar, pues ya lo dijimos 2 veces. Cuando hablamos de núcleos de las células, estamos hablando de sustancia gris si estamos en el sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando estamos en el sistema nervioso central y hablamos de núcleos de las células, eso que está en el cuerpo de la neurona, hablamos de sustancia gris. Y si estamos en el sistema nervioso central y hablamos de los axones de la neurona y de las dendritas de esos axones, hablamos de tractos o haces. Entonces, el conjunto de cuerpos neuronales del sistema nervioso central lo llamamos núcleos. El conjunto de axones del sistema nervioso central lo llamamos tractos o haces. H-A-C-E-S. Si hablamos de sistema nervioso periférico, el conjunto de cuerpos neuronales lo llamamos ganglios. Y el conjunto de axones lo llamamos nervios. Bien. Con esto, una primera aproximación totalmente liviana, muy superficial, del sistema nervioso central desde el punto de vista descriptivo anatómico. Ahora, si consideramos el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general, perdón, desde el punto de vista funcional, ya no neuroanatómico como vimos hasta ahora, sino desde el punto de vista funcional, o sea, de las funciones que realiza, podemos pensarlo al sistema nervioso en general como un sistema nervioso cerebroespinal y como un sistema nervioso autónomo. ¿A qué consideramos sistema nervioso cerebroespinal? A todo lo que tiene que ver con lo sensorio-motor. O sea, todo lo que está encargado de la vida de relación, digamos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las funciones motoras, el movimiento puede ser desde la articulación de la voz hasta un movimiento de esta mano, ¿sí? Esta mano. Y todo lo que es sensoperceptivo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tiene que ver con las funciones de tacto, vista, gusto, olfato, sinestésicas, todo ese tipo de funciones que vamos a empezar a estudiar en
la materia que le sigue a esta. Pero todo lo que es encargado de lo sensorial, mejor llamarlo sensoperceptivo, y lo motor, es lo que podemos denominar sistema nervioso cerebroespinal. Y sistema nervioso autónomo tiene que ver no tanto con lo que es el sistema nervioso cerebroespinal, si se quiere, tiene que ver con mi cuerpo como órgano relacionado con lo que de alguna manera podemos considerar el mundo exterior, ¿sí? O sea, las cosas y las personas, ¿sí? Ahora, el sistema nervioso autónomo regula el medio interno de ese cuerpo como organismo, ¿sí? Entonces, hay un montón de estructuras que tienen que ver con la regulación de los ciclos de vigilia, sueño, la digestión, la frecuencia cardíaca de alguna manera, aunque no tiene inervación el corazón, pero interviene en la regulación de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo lo que es el equilibrio hidrosalino de los líquidos internos, el movimiento del músculo liso, son todas funciones que no tienen que ver con un manejo voluntario nuestro, sino que justamente por eso se llama autónomo, y son funciones encargadas de la regulación de todo el equilibrio del medio interno del cuerpo como órgano. A su vez, este sistema nervioso autónomo, como muchos recordarán, se divide por sus funciones en sistema autónomo simpático y sistema autónomo parasimpático. ¿Cuál es la diferencia? En general estamos acostumbrados por sentido común, a considerar que el sistema nervioso simpático es el que te prepara para la huida y el sistema nervioso parasimpático para la recuperación. Bueno, más o menos. Es una aproximación esa. Nosotros vamos a darle un poco más de contenido académico a eso y después lo vamos a desplegar un poco más con el desarrollo de las clases. De lo que se ocupa, por decirlo de alguna manera, el sistema autónomo simpático es de todas las funciones en donde en general ocurre gasto de energía, por lo tanto se generan reacciones, catabólicas. Y acá vamos al nivel molecular. Yo tengo, por ejemplo, una molécula de glucógeno, ¿sí? La molécula de glucógeno que se almacena en el hígado y en el músculo esquelético es una macromolécula que está formada por moléculas de glucosa. Son reservas de energía. Cuando yo metabólicamente necesito de esa energía. Cuando estoy corriendo, cuando estoy pensando, cuando estoy haciendo diferentes actividades, yo uso energía. ¿De dónde la uso? Y ese glucógeno se empieza a catabolizar, es decir, se empieza a dividir en sus componentes, en los ladrillos que lo componen, que son las moléculas de glucosa, que a su vez sus enlaces de sus átomos se empiezan a romper también, liberando energía que después va a ser utilizada a través del ATP, que es otra molécula que toma energía de los electrones de esos enlaces que se liberan. Entonces,
cuando yo estoy de una macromolécula que está formada por diferentes moléculas, o sea, por ladrillos, se transforma una macromolécula en esas moléculas que la componen, que a su vez también se subdivide generando energía, eso se llama proceso catabólico. Son procesos que se pasan de macromoléculas a moléculas, a los componentes de esas moléculas, moléculas más simples, con liberación de energía. Entre otras cosas, ese es un proceso catabólico que tiene que ver con el sistema simpático y que tiene que ver también con otras funciones, por ejemplo, la liberación de adrenalina, que a su vez, por ejemplo, va a estimular esa glucogenólisis, o sea, ese catabolismo del glucógeno. Eso sería un ejemplo de función del sistema nervioso autónomo simpático que tiene que ver con el catabolismo. Ahora, supongamos que estuvimos corriendo un maratón, gastamos un montón de glucógeno, tuvimos cierta descarga de adrenalina también, y llegó el momento de recuperar, ¿sí?, toda esa energía gastada. ¿Qué es lo que empieza a actuar en ese momento más que el sistema simpático? El sistema parasimpático, que tiene que ver más que nada con las reacciones de restauración. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, si con el sistema simpático hablábamos de catabolismo, desde moléculas grandes a moléculas pequeñas con liberación de energía, ahora hablamos de anabolismo, que quiere decir síntesis de moléculas a partir de moléculas más pequeñas, síntesis de macromoléculas que van a restaurar todo lo que se consumió por acción del sistema simpático. En una situación de estrés, por ejemplo, está funcionando preferentemente el sistema simpático con dilatación pupilar, liberación de adrenalina y noradrenalina, glucogenólisis y glucólisis. Y cuando ya pasó la situación de estrés y me estoy recuperando, empieza a actuar el sistema parasimpático para recuperar a partir de los diferentes sustratos lo que yo gasté, ¿sí? Entonces, con esto estamos viendo las dos maneras de encarar el sistema nervioso, tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista funcional. Podría comentarles un poco más del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico, pero lo vamos a dejar para otra clase. Les pido que me lo hagan recordar si no lo recuerdo, ¿sí? Y creo que, por lo menos hasta ahora, me parece que ya tenemos bastante con este pantallazo de sistema nervioso, de generalidad del sistema nervioso. Ahora vamos a pasar al próximo módulo, que está con pantalla grabada, con captura de pantalla, y vamos a hablar de neurogénesis. En esa captura de pantalla, no se preocupen si ven lo que se llama una marca de agua, van a ver en el video. ¿Qué quiere decir esto? Es como unas palabras sobreimpresas de manera bastante transparente. ¿Vieron con la marca de agua de los billetes? Bueno, aparece en la pantalla eso porque no es ningún error ni de ustedes, ni de la transmisión, ni de la grabación. Es que estoy usando una licencia para grabar ese video. Tuve que usar un programa especial. Ese programa lo bajé de manera gratuita. Cuando bajas un programa de manera gratuita, todo cuesta, incluso lo que es gratis. Así que tiene una marca de agua para decir, che, este programa lo puedes usar nada más que por 30 días y además va a tener marca de agua.
Así que mejor que lo compres. Bueno, yo no lo compré, así que va a aparecer como marca de agua. Gracias por la paciencia y nos vemos en el próximo video. Que estén bien.